Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 15. ¿Flojos con el crimen? Los titulares periodísticos suelen expresar indignación ante jueces que son blandos con el crimen y no imponen los castigos adecuados por los delitos cometidos. Cuando trabajaba como abogado, noté que en el ambiente profesional no se respetaba a los jueces considerados demasiado indulgentes. Queremos jueces que hagan justicia. No esperamos que sean simplemente misericordiosos. Por otro lado, queremos misericordia en nuestras relaciones personales. Un padre amoroso será misericordioso con sus hijos. Se espera que los amigos sean misericordiosos entre sí. Por lo general, la justicia y la misericordia no van de la mano. Tendemos a verlas como opciones alternativas. Esperamos justicia o misericordia, pero no que ambas aparezcan simultáneamente. No obstante, Dios es alguien que juzga con justicia y también es un Dios de misericordia. ¿Cómo puede combinar estas dos características que en apariencia son contradictorias? La respuesta es que el sacrificio de Jesús ha hecho posible que Dios combinara tanto la justicia como la misericordia. Cuando conocí a Jesús, la siguiente ilustración me ayudó a entender lo que Él logró por nosotros en la cruz. Dos personas asistieron juntas a la escuela y a la universidad, forjando una estrecha amistad. La vida siguió su curso y cada uno recorrió caminos separados, perdiendo el contacto entre sí. Una regresó en su carrera y se convirtió en juez, mientras que la otra cayó en una espiral descendiente que le llevó a delinquir. Un día, este delincuente fue llevado ante el juez. Había cometido un delito por el que se declaraba culpable. El juez reconoció a su antiguo amigo y se enfrentó el dilema que en efecto Dios enfrenta. Era un juez, por lo que debía ser justo. Simplemente no podía liberar al hombre. Por otro lado, quería ser misericordioso porque amaba a su amigo. Así que le impuso una multa adecuada como castigo por el delito cometido. Eso fue hacer justicia. Luego se bajó del estrado de su posición como juez y preparó un cheque para cubrir el monto de la sanción. Se lo dio a su amigo diciéndole que pagaría la multa por él. Fue un acto de misericordia, amor y sacrificio. La ilustración no es totalmente exacta. Nuestra situación es peor. La pena que enfrentamos es la muerte. La relación es más estrecha. Tu Padre Celestial te ama más de lo que cualquier padre terrenal ama a sus hijos. Y el costo es mucho mayor. Le costó a Dios más que dinero. Vino Él mismo en la persona de Jesús y pagó la pena por el pecado. Dios no es indulgente con el delito. En su justicia, Dios nos juzga porque somos culpables. Pero entonces en su misericordia y amor descienden en la persona de su Hijo Jesucristo y paga la pena por nosotros. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, Dios es justo y misericordioso. Salmos capítulo 9, versículos del 13 al 20, nueva traducción viviente. Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me atormentan mis enemigos. Arrebátame de las garras de la muerte. Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros. Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Interludio de silencio. Los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Levántate, oh Señor. No permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones. Haz que tiemblen de miedo, oh Señor, que las naciones sepan que no son más que seres humanos.
Descansa en la justicia de Dios. David sabe que Dios es un Dios de justicia. Al Señor se le conoce porque imparte justicia. Versículo 16. También clama por misericordia. En los versículos del 13 al 14 dice: ten compasión de mí, para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. En este salmo, el deseo de justicia y de misericordia vienen juntos. David pide en oración que Dios tenga misericordia de él mediante el juicio sobre sus enemigos, diciendo: levántate, Señor, haz que las naciones comparezcan ante ti. Versículo 19. En ocasiones pensamos en la justicia de forma negativa, como si se tratara principalmente de imponer un castigo. Pero la justicia también es profundamente positiva. En hebreo, la palabra usada para justicia, mishpat, conlleva el sentido de enmendar las cosas. Por la justicia de Dios, David puede confiar en que no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Versículo 18. Oremos. Gracias, Señor, por ser un Dios de justicia. Gracias porque un día habrá justicia para el pueblo de Siria, Irak, Irán, Afganistán, Zimbabue, Sudán, Corea del Norte, Eritrea y cada lugar en donde vemos la injusticia en nuestro mundo actual, Señor. Te damos gracias porque un día habrá justicia para los pobres y los oprimidos. Amén. Mateo capítulo 12, versículos del 1 hasta el 21, nueva traducción viviente. Discusión acerca del día de descanso. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Jesús sana en el día de descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos, y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Jesús, el siervo elegido de Dios. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza
de todo el mundo. Recibe la misericordia de Jesús. En ocasiones enviamos paquetes y pegamos una etiqueta con las palabras frágil, tratar con cuidado. ¿Alguna vez sentiste la necesidad de aplicar una etiqueta así sobre tu persona? Jesús rechazó por completo el legalismo de los fariseos en los versículos del 1 al 12, citando y cumpliendo la profecía de Oseas: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Mateo 12, 7 y Oseas 6, 6. La justicia y el legalismo no son lo mismo, de hecho pueden llegar a ser valores opuestos. Jesús incumple las estipulaciones legalistas y farisaicas y sanar a un hombre en el día de reposo mediante un acto de gran misericordia, amor y compasión. Eso está en Mateo 12 del 13 al 14. Jesús combina la justicia y la misericordia. Cumple todas las promesas del Antiguo Testamento que hablan de que Dios llevaría la justicia a las naciones. Aquí Mateo cita la profecía de Isaías en Isaías 42 del 1 al 4, que Jesús cumplió en Mateo 12 del 18 al 21. Traería justicia a las naciones, versículos 18 parte C, y haría triunfar la justicia, versículo 20 parte C. Además, Él está lleno de misericordia, amor y compasión. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Versículo 20. Hay momentos en la vida cuando estamos física, emocional o espiritualmente frágiles como una caña quebrada o una mecha que apenas arde. A diferencia de muchos, Jesús sigue mostrándonos misericordia, amor y compasión, aun cuando somos débiles y frágiles. Cuando estamos en fragilidad, Jesús nos trata con cuidado. Jesús cita uno de los cantos del siervo de Isaías 40 al 55. Estos cantos tratan sobre el siervo sufriente que sacrificará su vida a fin de obtener el perdón para los pecados. Isaías 52:13 al 53:12. En estos cantos del siervo, la misericordia y la justicia de Dios van de la mano. El mundo es rectificado, la justicia y la opresión terminadas, y los necesitados oprimidos son hechos libres. Pero es Dios mismo quien hace el sacrificio, quien carga el castigo y las consecuencias de nuestros pecados. En lugar de ser aplastados por la justicia de Dios, somos liberados en la cruz. La misericordia y la justicia se encuentran. Gracias, Jesús. Muchas gracias por venir como siervo sufriente. Gracias por haber hecho posible que la justicia y la misericordia se unieran por medio de tu sacrificio en la cruz. Amén. Génesis capítulo 31. Nueva traducción viviente. Jacob huye de Labán. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño, y les dijo: noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía: los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía: los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí.
En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo: Jacob. Y yo respondí: sí, aquí estoy. El ángel dijo: levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron: por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras, y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales, reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas, así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en la dirección a la zona montañosa de Galaad. Labán persigue a Jacob. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior, Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa. Al son de panderetas y arpa. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las 2 esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello, y ella estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: por favor, perdone mi señor si no me levanto ante usted, es que estoy con mi periodo menstrual. Labán pues continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito?, preguntó él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros.
durante 20 años he estado contigo, cuidando tus rebaños. En todo ese tiempo tus ovejas y tus vacas nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero tú has visto tu abuso, Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Tratado de Jacob con Labán. Entonces Labán respondió a Jacob: esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo, y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como una columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia: recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto a un montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Gerar Sahaduta, que significa montículo del testimonio en arameo, y Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró: este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Eso explica por qué ese lugar fue llamado Galaad, montículo del testimonio, pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo: que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño, y tú nunca deberás cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invocó al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que seas juez entre nosotros. Para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac, respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos, a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Regocíjate en el sacrificio de Dios. ¿Alguna vez experimentaste una promesa de ascenso y promoción laboral que nunca llegó? ¿O pasaste incontables horas trabajando hasta tarde para completar la tarea de una persona ingrata? ¿Alguna vez fuiste víctima de la envidia, la acusación falsa o el engaño? Gran parte de este pasaje resuena en nuestra vida cotidiana. Por eso, en nuestras situaciones diarias de frustración y dolor, nos llena de confianza saber que el Señor siempre tiene la última palabra. En este pasaje vemos la quiebra de lo que era esencialmente un negocio familiar. Quizá Labán se aprovechó de su yerno. Ciertamente Jacob pensó que se habían aprovechado de sus buenas intenciones. Sintió que Labán ya no lo trataba como antes, versículo 2. Había puesto un 100% de esfuerzo en su trabajo, había obrado con todas sus fuerzas,
Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas, dijo en el versículo 6. Las condiciones bajo las que trabajó Jacob habían sido muy duras. Su suegro había sido un jefe bastante severo. Había hecho que Jacob pagara por cualquier pérdida que ocurriera debido a un accidente o el robo por parte de otros, versículos 39. Sus condiciones laborales eran muy insatisfactorias, versículo 40. Además se sentía engañado. En lugar de subir su salario, parece que Labán redujo varias veces este salario, versículo 7. Raquel y Lea también sentían que las habían tratado duramente. Habían sido vendidas a Jacob y luego vieron cómo su padre envidiaba el éxito de su marido. Versículos 14 al 16. Es entendible que estuvieran resentidas con Labán. No obstante, su reacción no fue muy cortés. Cuando Labán estaba en su trabajo, huyeron. No le dieron la oportunidad de despedirse de sus hijos ni de sus nietos. Versículo 26-28. Encima de eso, por alguna razón incomprensible, Raquel le roba a su padre sin contárselo a su esposo. Pese a todo, Dios bendice a Jacob. Dios no le ha permitido a Labán causarme ningún daño. Versículo 7. Se vuelve más próspero que Labán. Ciertamente fue Dios quien llamó a Jacob para que regresara al hogar con Isaac y le prometió: yo estaré contigo. Versículo 3. Aunque Jacob estaba haciendo lo correcto, la forma en que se había hecho no era la correcta. Sin embargo, Dios intervino a su favor hablándole a Labán en un sueño, versículo 24. Pero por ello Jacob podría haber sido despedido con las manos vacías, versículo 42. Al fin negocian un acuerdo satisfactorio. En este pasaje vemos indicios premonitorios de lo que vendría. Tanto Jacob como Labán acudieron a Dios en busca de justicia, versículo 53, y luego viene el sacrificio, versículo 54. Al buscar la justicia de Dios y ofrecer este sacrificio, se nos recuerda una vez más la cruz, donde la justicia y la misericordia de Dios se unen. Vamos a orar. Amado Padre, ¿cómo podría agradecerte y alabarte lo suficiente? Gracias por ser justo y misericordioso. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque en tiempos de injusticia puedo acudir a ti para obtener protección y misericordia. Ayúdame a ser misericordioso como eres conmigo, Señor. Amén. Pipa añade. La pastora Pipa escogió Génesis 31-32. ¿Qué pretendía Raquel al robar los dioses de la casa de su padre? ¿Y qué hacía Labán teniendo dichos dioses en su poder? Tenían otros dioses y Raquel había robado, mentido y obrado deshonestamente para con su padre. No sorprende que Dios tuviera que darles los 10 mandamientos. Autor de la Biblia en un año, el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y las voces que dieron vida al podcast de hoy son Marisol Rojas y su servidor Luis Alfonso González. Que el Que Señor Dios les les bendiga. bendiga.